Sucuadictos, espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos al canal de Suculenta Adicción. Hoy vamos a ver cuáles son los daños que causa el sol, el calor en nuestras suculentas, porque si bien es cierto, es algo que necesitan para poder crecer hermosas y sanas, también es verdad que en ciertos grados pueden llegar a matar nuestras suculentas. Así es que no te despegues y muchas gracias por suscribirte. Es importante aprender a diferenciar los signos que nos van dando nuestras suculentas cuando el sol ya está siendo bastante fuerte y cuando ya está empezando a afectar las demás. Lo primero que vamos a ver es los tallos colapsados, vamos a empezar a notar quemaduras en sus hojas, incluso vamos a ver algunas que desafortunadamente ya no se va a poder hacer nada, que ya están completamente achicharradas por la cantidad de sol, y estos son signos importantes a tener en cuenta porque ahí es donde debemos de actuar de manera inmediata. Desafortunadamente hay unas donde el sol ya es demasiado fuerte y no podemos rescatarlas, pero en otros casos sí vamos a poder rescatarlas. La primera señal que nos van a indicar nuestras suculentas de que el sol está siendo excesivo y muy fuerte es que se van a empezar a cerrar. Y la razón es porque de esta manera protegen el ápice de crecimiento para que no se queme y mueran. Sí, las suculentas necesitan sol, la mayoría, para crecer bien, para crecer sanas y fuertes, pero es importante que aprendamos a diferenciar varias cosas respecto al sol. La primera es que cuando las suculentas son pequeñas no pueden recibir la misma cantidad de sol como por ejemplo esta. Esta es mucho más grande que la otra que les enseñé y no necesita la misma cantidad de sol. También, si ustedes viven en lugares donde el sol es muy fuerte, por favor, no rieguen en horarios donde el sol sale completamente, porque de verdad que las suculentas como que hacen un proceso de ebullición como si fuera una olla express y se queman. No todas las suculentas necesitan recibir la misma cantidad de sol. Ahorita el cambio climático es tan fuerte que a lo mejor el año pasado estaban en cierto lugar y recibían ciertas horas de sol y les iba muy bien. Pero ahorita el sol sale con tanta radiación que vamos a tener que estarlas moviendo y darles un lugar adecuado, porque sí o sí se van a empezar a quemar y sí el sol las puede llegar a matar. Así es que tengan mucho cuidado. Yo te platico que mis suculentas siempre las tengo al exterior, pero a partir del año pasado, en temporada de primavera más o menos, empiezo a poner una malla sombra porque el sol ha quemado aquellas suculentas que incluso llevan más de 5 años conmigo, que están muy acostumbradas al sol y que recibían sol todo el día. Así es que ten en cuenta esto, y si a ti te está pasando alguna de estas situaciones, es momento de empezar a protegerlas con alguna sombra malla. Es muy común ver los tallos colapsados, y aquí en temporada de calor, o si vives en lugares donde el sol es muy fuerte, el calor está con toda la intensidad posible, es importante determinar tus horarios de riego. Primero, deberás de regar cuando el sustrato ya está fresco, porque si no, empieza también a suceder esto de que los tallos se empiezan a comprimir, a colapsar, empiezan como a chuparse. ¿Por qué? Porque el sustrato está súper caliente y nosotros le ponemos agua fría. Entonces empieza a quemarse y vamos a empezar a tener que solucionar esta situación de los tallos colapsados. Lo que yo te recomiendo, y que es lo que yo hago en temporadas de calor, es que riego siempre en la noche. Si el sol, por ejemplo, se oculta a las 6, 7 de la noche, trato de darle un par de horas de manera que trate de que el sustrato esté más fresco y de esta manera ya pueda regar las suculentas y ellas puedan absorber bien el agua. Si no, lo único que va a pasar es que sus tallitos van a empezar a hacerse de esta manera y obviamente pues vamos a tener después problemas de deshidratación, porque el tallo no está en óptimas condiciones para absorber el agua y todos los nutrientes que necesita. Siempre riega, por favor, cuando el sol no esté muy fuerte, cuando el sustrato esté fresco. Esto es
fundamental para que no tengas problemas con este tipo de situaciones de tallos, sobre todo también aquellas suculentas que son colgantes, que ahorita te voy a pasar las mías para que veas a lo que me refiero de que se empiezan también a colapsar los tallos. Cuando los tallos colapsan es muy fácil darle una solución para que tampoco te preocupes, pero siempre va a interrumpir de alguna manera el crecimiento. Aquí, como puedes ver, los tallos están secos porque el sol ha estado de verdad tremendo. Más allá de la cantidad de grados, es la radiación con la que ha estado saliendo, que es realmente lo que está haciendo que nuestras suculentas se quemen tanto y tengan tantos y tantos daños. Por supuesto, también esto puede llegar a ser propicio a una aparición de hongos cuando estamos mezclando climas muy húmedos con muchísimo calor. Entonces hay que estar muy atentos a esto, por favor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar el tema de los tallos así que ya se ven como secos? Nuestra suculenta se ve desmayada porque al no tener esta fortaleza, digamos, como esta rigidez que es la que realmente aporta el tallo, esta fuerza, esta solidez para que ellas estén sanas y erguidas y fuertes, lo único que vamos a hacer es algo muy simple. Vamos a hacer un corte. Recuerda que todas las herramientas que tú utilices para hacer los cortes tienen que estar previamente desinfectadas. Cada corte deberán desinfectar perfectamente sus herramientas para poder usarlas. Y bueno, ve, este tallo definitivamente ya no sirve. Lo que podemos hacer cuando son colgantes es dividirlas en varias porque siempre enraizan. Así es que corta todo lo que no te sirva, todo el tallo seco y feo. Y una vez que hayas hecho el corte, vas a dejar cicatrizar. Puedes aplicar azufre en polvo y esperar unos días, o simplemente puedes dejar el corte así. Necesita estar en un lugar donde no reciba sol directo y tenga muy buena aireación para que de esta manera se seque perfectamente. Es importante que la herida esté completamente sanada para que nosotros pongamos a enraizar nuevamente y de esta manera recuperemos nuestra suculenta. Conforme pase el tiempo, ella eventualmente irá sacando raíces. Recuerda que para que saquen más rápido raíces o no, ¿de qué depende? Depende, 1, de la especie, 2, de la temporada del año y sí o sí, te repito, por favor, deja cicatrizar. Recuerda que nuestras suculentas siempre nos van a dar señales de que algo está pasando con ellas en este tema del calor. Hay suculentas que, como te platicaba en un inicio, no necesitan tanto sol. Tal es el caso de esta Echeveria. La verdad es que es una suculenta que no resiste el sol ni tan fuerte ni digamos como tantas horas. Se quema muy fácil y de la misma manera también se pierde muy fácil. Así es que siempre observa y conoce muy bien qué es la suculenta que tienes, qué suculenta vas a cuidar y de esta manera vas a saber qué cantidad de agua y de sol darle. Si bien es cierto, el sol es algo muy importante para que estas suculentas o que la mayoría puedan vivir bien, ten en cuenta lo que ya te dije. Cuando se empiece a cerrar, empieza a darte cuenta, a cambiarla de lugar, qué es lo que está pasando. A lo mejor le estoy dando el sol que es más fuerte, a lo mejor ahorita el sol está tan intenso que necesito darle menos horas de sol. Siempre recuerda que sí hay que darles un poco. A lo mejor puedes hacer un techo con policarbonato, ponerle malla sombra, algo que haga que no les dé el sol de manera directa, que se filtre un poco. La malla sombra que yo utilizo es en color negra y es con el 50%. En mi clima y en mis condiciones esa es la que me funciona, porque también recuerda que si no reciben la cantidad adecuada pueden etiolarse. Te voy a dejar en la parte de arriba el video que hice sobre etiolación, así es que es bien importante. De repente pareciera que son un poquito quejumbrosas, pero ¿qué quieren? Que les ponga atención, pero que las ignore, pero con sol, sin sol, agua, no agua, en fin. Siempre lo importante y lo más
esencial en el cuidado de estas suculentas será el poder de observación que tú tengas, el poder ver de acuerdo a lo que ellas están haciendo en cuanto al color, en cuanto a la textura de sus hojas, qué es lo que están necesitando, y sobre de esto tú puedas tomar acción. Aprende a conocer a tus suculentas, que esto va a ser algo fundamental para que puedas tener suculentas hermosas, hermosas y muy muy felices. Pero bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Espero que te haya servido muchísimo. No te preocupes con la temporada de calor tan intenso, solamente haz algo para que estas suculentas no reciban el sol tan fuerte. Es como nosotros, que si salimos en el horario donde el sol está que nos quema tantito, híjoles, la verdad es que no lo aguantamos, nos empezamos a quemar, empezamos a sentir como el cuerpo caliente, y es justamente también lo que pasa con estas niñas. Así es que espera el próximo video. Tú y yo tenemos una cita esta semana, espero subir otro video. Te deseo que pases un excelente día, y si tú como yo tienes una suculenta adicción, muchísimas gracias por suscribirte. Te mando besos y bendiciones. Bye.